tal, familia? Estamos de regreso y nuestros especialistas en este Jueves Santo nos acompaña hoy vía telefónica el maestro Cristian Gómez, quien es presidente del Museo de las Sagradas Escrituras, así es que lo tenemos en la línea. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Buen día. Ingrid, buenos días a ti y a todo el público. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, maestro? Aquí Archi Balardi, que para mí siempre es un placer estar platicando con usted, porque de verdad, ¿cómo le sabe usted, un estudioso de, pues ahora sí que de todo este tema, ¿no? Archi, muchas gracias, un abrazo y aquí listos para platicar. Pues que nos platique un poquito del Jueves Santo y sobre todo porque las nuevas generaciones ahorita no saben exactamente o no se interesan mucho como antes lo hacíamos en estos días de guardar, en estos días como el Jueves Santo. ¿Nos podría platicar un poquito qué es todo esto del Jueves Santo, sobre todo para que las nuevas generaciones como que agarren la onda o se enteren, ¿no? Claro que sí, sobre todo no pensemos que son solamente unos días de vacaciones, sino que había un tema muy profundo, razón de estos días, y se llama la pasión de Cristo. La palabra pasión viene del verbo padecer, sufrir, y comienza propiamente el jueves, en el momento en que Jesús va a celebrar una fiesta judía, porque él era un judío. Esta fiesta judía se llamaba la Pascua, y entre otras cosas se acostumbraba matar un borreguito en señal de una liberación que ellos tuvieron muchos siglos atrás de la esclavitud en Egipto. Hubo un personaje llamado Juan el Bautista que bautizó a Jesús precisamente y lo presentaba como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y seguramente muchas personas cuando van a la iglesia repiten a veces esta frase, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Y perdón que saque a colación el tema, pero ¿qué quiere decir esto en un momento tan grave como esta pandemia del coronavirus, no? Porque pues pensando que hay una pertinencia en el tema, porque el hombre pues se da cuenta de que es vulnerable, nosotros nos damos cuenta de que vamos a morir, que somos pasajeros, que somos temporales, y por eso un tema como la pasión de Cristo adquiere una relevancia muy grande. En este jueves pues lo que se va a recordar es cómo los judíos se reunían para una cena que sería como el día de su independencia, el día que se liberaron de la esclavitud de los egipcios. Pero para ellos se hacía una cena en la que se comía un cordero, el cordero que se había sacrificado, para mostrar que alguien muere a veces por la consecuencia de las cosas malas que hacemos. Y ese cordero iba acompañado de hierbas amargas que recordaban la esclavitud y las lágrimas, el sufrimiento. Iba acompañado de pan sin levadura, porque el pan sin levadura, como un bolillo, por ejemplo, que tiene levadura, el pan sin levadura no esponja. Iba acompañado de vino, un vino especial. Entonces, en aquella noche, Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar esta cena de Pascua, y es muy interesante porque a la hora de estar cenando, él toma dos de esos elementos, que es precisamente el pan y el vino, y les dice que de ahí en adelante, a lo largo de la historia, los discípulos deberán celebrar siempre una comida de amistad, una comida de comunión entre ellos, para mostrar y recordar siempre que él iba a morir, y que él iba a morir por amor a la humanidad. Entonces, bueno, ellos en ese momento no lo entienden, porque pues como uno va a estar pensando que en una cena familiar, una cena de celebración, alguien esté hablando de la muerte. Pero efectivamente, pues ahí es en ese momento que Jesús les dice que siempre recordarán que el vino va a representar su sangre y que el pan va a representar el cuerpo, porque él va a ser traicionado y va a ser asesinado. Sabemos también de Judas, que estaba presente en ese momento ahí en la cena, y Jesús dice, alguien me va a traicionar, nadie entiende, nadie puede creer quién. Jesús le da un pedazo de pan a Judas, que era una señal de amistad muy íntima. Judas toma ese pan, pero dentro de sí ya está decidiendo entregar a Cristo, y sale de la cena para hablar con los enemigos y decirles dónde está Cristo. En ese momento ya termina la cena, y ellos se van a un jardín cercano que se conoce como el Huerto de los Olivos o el Getsemaní, y ahí Jesús comienza a orar a su Padre en el cielo, pidiéndole que, si es posible,
pase esa prueba tan difícil, pero que lo más importante, que se haga su voluntad. Establecernos también así un ejemplo para nosotros, que cuando pasamos dificultades tan graves, tan profundas, pues sí, podemos pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude, pero que sobre todo estamos dispuestos a que se haga su voluntad. ¿Cuál sería la reflexión ahorita en estos momentos del coronavirus, que todos nos tenemos que quedar en casa? Sobre todo, pues estábamos acostumbrados a que hay que ir a vacaciones. Y por primera vez en muchos años, quiero pensar, estamos realmente en casa y reflexionando. ¿Cómo podemos hacer ese vínculo con lo que significa el Jueves Santo? Bueno, precisamente tanto el jueves como el viernes nos están hablando de que Jesús muere por la humanidad. Es decir, que un peligro, una enfermedad como esta, como puede ser también un terremoto y muchos otros riesgos, nos muestra que nosotros somos mortales, que cualquier día podemos partir de este mundo, y que entonces tenemos que preguntarnos por un significado de la vida, tenemos que preguntarnos para qué existimos, y darnos cuenta también que hemos estado viviendo una vida muchas veces desperdiciada, sin pensar en Dios, sin aprovechar el tiempo, pero sobre todo haciendo cosas malas, porque es muy triste ver en esta situación, sobre todo, a veces el acaparamiento, el saqueo, el narcotráfico, la violencia, la miseria. Entonces eso se llama pecado, ¿no? Claro. Y entonces el pecado nos aparta de Dios, porque Dios es amor puro, Él no puede aceptar nada de las cosas malas, sin embargo nos quiere perdonar. Y entonces cuando Jesús les dice que su pan es el cuerpo y el vino es la sangre, nos está diciendo que va a morir para perdonar nuestros pecados. Maestro, muchísimas gracias. Perdón la interrupción, se nos termina el tiempo. Dejaremos sus datos para que la gente se ponga en contacto con usted y le agradecemos este enlace telefónico y la reflexión que nos deja. Vamos a un corte, familia. Regresamos.